Muy bien. Entonces decía que hoy tenemos a un invitado muy especial. Es un líder ejecutivo, según su perfil que tengo acá enfrente. Es un desarrollador de negocios globales, consultor, estratega de energía, inversionista estratégico. eh, y obviamente tiene una trayectoria impresionante que quiero compartir con todas y todos ustedes en este programa de hoy. Se trata de Giuseppe Liberati. Giuseppe, por favor, preséntate y permite a nuestro querido público conocerte un poco más. Bienvenido a Metaempresas. Ay, Andrés, gracias. Qué placer estar con ustedes. Tu audiencia ya habrá tenido la oportunidad de conocerme en otro momento. Es la segunda vez que nos encontramos y es un placer estar contigo. Y como siempre, cada vez que nos encontramos más allá de Meta Empresas, siempre tenemos muchos temas y muchos argumentos para hablar. Presentarme, bueno, fácilmente. Soy italiano. Bueno, mi nombre, apellido y esta nariz, para quien lo está viendo en vivo, no lo puede ocultar. Como dijiste justamente, mi perfil es un perfil de alguien que está incómodo, una persona curiosa que está siempre en búsqueda de preguntarse cosas que aparentemente sean simples, pero bueno, hay siempre una profundidad diferente. El foco fundamental de mi actividad es el mundo de la energía y en estos años estamos en una fase de redefinición completa del concepto de energía. Por esto el foco principal de mi empresa y mi actividad es la transformación de la matriz energética. Y bueno, podemos hablar de esto de manera más amplia, pero fundamentalmente es esto. Bueno, muchos años a nivel internacional, algunas características. He vivido en varios países en Latinoamérica. Bueno, mi acento argentino no oculta mi pasaje por el Río de la Plata. Y bueno, pero he estado en tantos lugares del mundo, me falta Australia y toda Oceanía, pero por el resto he visitado países muy interesantes. A ver, tienes una grandísima suerte y oportunidad de poder desarrollar eso. Eso implica un éxito en tus negocios, implica que has logrado conquistar eh, áreas y trabajar, como dices, y en este momento más profundamente en el área de energía. De hecho, veo en tu perfil que estás dirigiendo una empresa que se llama Bringing Value, o sea, Bridging Valley. Bridging Ah, Value. sí. Pero también tienes una en Houston, que eres miembro del Houston Angel Network. Yes. Eh, es que por dónde te empiezo a preguntar, Giuseppe, porque también eres consejero de NACO Aero, que también está en Houston. O sea, tu vida se mueve entre Bueno, Houston, y en Madrid, Madrid, Argentina. aprovecho cada tanto Italia, cuando posible. Bueno, como digo siempre, yo estoy constantemente jet lagged, entonces estoy constantemente un tema de cambio de horario de un lado a otro. Y bueno, no estoy ni ahí o si estoy en un lado no estoy en el otro. Entonces, esa es un poco la cosa interesante. Y también el desafío de la situación actual. Bueno, efectivamente, la base Houston es la base donde he vivido por los 7 años y ahí hubo el gran cambio, dos grandes cambios fundamentalmente. El primero, que es el más profundo, que bueno, me acompañará por mucho tiempo, es el ser papá. Mm. Entonces, y esto creo que es la gran motivación de mi vida, son mis dos hijos, pero más allá de esto, haber, ¿cómo se llama? Dejado este confort de estar sentado en un avión cómodo, que era el trabajo en una corporación, grande corporación, y abrir la puerta y tirarse casi sin paracaídas, o en realidad sin paracaídas, y empezar un camino de emprendedorismo. Bueno, empezar una empresa que era Bridging Value. La idea de Bridging Value, que es el nombre que lo podemos explicar, pero en realidad es en sí explica lo que hace, nació en el tránsito de Buenos Aires, bloqueada el tráfico de Buenos Aires en 2012 como idea, cuando empezó a analizar la diferencia cultural entre las grandes corporaciones y las startups. Había un momento, en 2012 fue el año donde por la primera vez, en manera muy fuerte, la Harvard Business Review puso al centro de la estrategia de las grandes empresas el concepto de innovación. Y entonces, de ahí todos empezaron a ver qué tenemos que hacer, cómo nos movemos. Y la primera cosa que pasó a las grandes empresas es, bueno, hay tantas pequeñas empresas, tantas startups que están haciendo cosas, empezamos a ver cómo podemos interactuar.
Y las startups, sí, bueno, hay muchas grandes empresas que no son innovativas, pero tienen mucha plata. Entonces, había un intercambio, ¿no? Entre estos dos mundos. Pero había un gap cultural. Y, Claro. y cada día más, y bueno, lo hablamos la otra vez cuando estuve contigo y en otras conversaciones, la cultura de una empresa es el asset, es el activo más importante que una empresa tiene. Porque una empresa está hecha no tanto por sus productos, no tanto por sus empleados o sus personas, sus directivos, está hecho por la cultura que tiene. La cultura es algo que te permite sobrepasar crisis, te permite adaptarte, te permite moverte, te permite saber cuál es tu estrella polar y dónde estás yendo. Cosa que muchas veces hemos hablado de cultura más como un término, entre comillas, marketinero, porque Ujú. sí, tenemos que hablar de esto, pero en realidad había un gap entre lo que los empleados, los proveedores, los clientes recibían. Ten en cuenta, la cultura es algo que emana de una empresa hacia el ecosistema. ¿Y cuál es el ecosistema de negocio de una empresa? Esa es la gran pregunta. Sí, de hecho me doy cuenta que tienes el logo de la empresa atrás, Bringing Value. Pero fíjate una cosa, Giuseppe, eh, escuchamos verdaderamente este criterio de la cultura empresarial, el hecho de que una persona como tú, como yo, no podemos estar quietos, o sea, estamos haciendo una cosa aquí y tenemos la mente en otro lado y estamos procesando un mensaje por otro. eh, y alguna vez alguien te dice: "Bueno, es que el que mucho abarca, poco aprieta", pero perdón, o sea, es que no, quizás no me has entendido que tengo la capacidad de manejarte múltiples cosas a la vez, y eso no significa que vas a fallar. O sea, eso no significa, y ahí es un poco esa cultura, ¿no? Eh Hay una gran diferencia, Andrés, usando ese tema, que es la diferencia entre la palabra human resources, recursos humanos, y human potential o potencial humano. Talento humano. El talento al final, que es prácticamente el talento, si te acuerdas muy bien, era era una moneda al tiempo de los romanos. El talento era algo que servía por un intercambio. Yo tengo algunas capacidades y que ustedes o alguien otro no tiene y por esto me pagan con talentos. Entonces el talento era una medición del aporte, de la utilidad que alguien aportaba al servicio de alguien otro. Pero la diferencia fundamental es entre recursos humanos y potencial humano. El recursos humanos es algo que hace que esta entidad es un commodity, lo puedo cambiar y además me sirve para rellenar una caja. Tengo este hueco, pongo a alguien que se adapta más o menos o más justo posible a este juego. Además, voy a elegir a alguien que me contó, que me parece a mí, que pueda entrar, encajar en este sistema. En realidad estoy tomando una persona que es un universo. Esa persona viene con su historia, con su visión del futuro, con su sub y baja, con sus tensiones familiares, con todo un equipaje, si querés, atrás, ¿no? Y eso es algo que muchas empresas no aprovechan, porque evidentemente nos quedamos con la caja. En realidad, el flujo que es el potencial humano. Y el talento es exactamente la medición de ese potencial humano. Hoy como hoy, y como lo estamos viviendo todos, se lo está viviendo la mayoría de las grandes empresas, work from anywhere te permite tener un talento distribuido. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo cambia esto? Entonces, si imaginamos la tendencia del trabajo en futuro, va a ser muy interesante ver cómo las grandes empresas se van adaptando a todo esto. Porque los millennials hoy no están motivados por plata, no están motivados por subir a nivel de posiciones, están motivados por otras Sí, cosas, es cierto. ¿verdad? El salario psicológico, que llamo yo también. Exactamente. Ahí es interesante que en algunos días publicarán bueno, me entrevistaron por un podcast de un wealth management de Estados Unidos, que la idea era sobre el potencial, ¿cómo se llama? El balance intangible, balance sheet intangible. Entonces, todas las cosas que hacen que motiven las personas. Entonces, la pasión, la familia, la religión, la fe, el espíritu de cada uno en esto, en este desarrollo. Y esa es ¿Cómo muy importante. cómo maneja Giuseppe, digamos, la adversidad? Tienes un proyecto y en este caso algo tan bonito como Bringing Value, en donde veo que hay si visitáis la página web, los que quieran mirarlo, es tal cual se pronuncia en inglés, Bringing Value, eh, Preaching, preaching, que te cuente. Bringing Value.
o pueden buscar a Giuseppe con 2P Liberati en LinkedIn y allí van a poder encontrar el link a esta página porque hay una serie de elementos importantes como estrategias de crecimiento, expansión global, Claro. desarrollo de negocios, estrategias para inversión, el, digamos, todo lo que es la parte de consultoría de Scale Up y la estrategia para alianzas. Fundamental. A mí me encanta hacer alianzas. Yo creo que si algún día me dan un cargo que me guste, más allá de ser director de un programa de radio como lo tengo ahora, sería director de alianzas. O sea, me encantaría poder conectar a personas, ¿no? Connecting Bueno, people. Creo que eso es me, ¿Cómo, me alegra, me alegra que preguntes. cómo maneja esa adversidad cuando Bueno, algo no funciona como debería funcionar o la persona no lo entiende como debería entenderlo? ten en cuenta que la adversidad es la cosa, él es el estándar. Es más normal que una cosa vaya de manera diferente de lo que planteaste, de lo que planeaste. Porque además, si van exactamente como lo planeaste, no estás mirando algo, típicamente. Porque, bueno, hay muchos stakeholders, hay muchas personas que participan en un proyecto, personas, entidades que participan en un proyecto o internamente, directamente o indirectamente, que evidentemente van moldeando el desarrollo de todo esto. La cosa fundamental, cómo manejar la diversidad. Bueno, eso un poco lo tocamos la otra vez cuando hablamos de cómo ser el líder, cómo debe ser un líder de negocio en los próximos 5 o 10 años. En realidad es lo de ser capaz de tener una visión. De tener una visión que no es una visión de corto plazo, no es el resultado al final del mes o del trimestre, hacia adelante. Es una visión de cómo va a ir el negocio, dónde me lo imagino el negocio en algunos años. Y saber, tener la capacidad de federar las personas, las entidades alrededor de este negocio, por esto hablamos mucho del ecosistema de negocio. El ecosistema de negocio está hecho por múltiples actores y sobre todo saber ajustar los objetivos de corto plazo, porque los objetivos de corto plazo es como correr una maratón. Uno empieza la maratón sabiendo dónde termina, sabiendo dónde empieza y dónde termina. No sabe lo que va a pasar en el camino. Claro, claro. No sabe si a la primera, al primer punto bueno, de retomar un poco de agua, necesita ese agua, ese punto de refresco, o tiene que seguir adelante. Y no sabe si va a llegar al siguiente a full o menos. Entonces, hay una cuestión de adaptarse en el viaje. El placer está en el viaje, no es Claro. tanto el llegar al final. Entonces, concretando, Giuseppe, si una empresa te contacta y te dice, necesito apoyo, ¿en qué le apoyas? O sea, ¿cuál es tu perfil de empresa al cual tú puedes apoyar? Gracias por esta pregunta, Andrés. Bueno, el clásico, la empresa que nosotros apoyamos típicamente puede ser una startup, una mid-size, una pequeña, una pyme, pero también puede ser una business unit de una gran empresa. ¿Cómo la apoyamos? La apoyamos fundamentalmente ayudándola a abrir nuevos negocios, nuevas estrategias, pensar reposicionar la empresa en nuevo marco, en nuevos mercados, ver, probablemente reanalizar también la competencia actual, que probablemente cambiando algún escenario, los competidores no son más competidores, son partners. Pensar el tema lo que está pasando en el mundo de la movilidad, pensar el tema de lo que está pasando en el tema de la gestión de datos. Todo están en evolución continua, que hoy como hoy, muchos de los modelos que hemos utilizado en el pasado no funcionan más. Entonces tenemos que tener el coraje de analizar cosas diferentes. Bueno, nosotros nos encargamos de tener ese coraje. Y entonces nos ponemos al lado de la empresa, no somos consultores típicamente, Mm, uno de los nuestros motos es "We don't consult, we do", porque digamos, imagínate un partido de fútbol y nosotros estamos en el banquillo al lado del entrenador con la camiseta puesta del equipo, entonces de nuestros clientes, y si necesario entramos a jugar el partido, entramos en el barro. Hemos tomado alguna ocasión, en alguna oportunidad tuvimos que estar listos a presentar a conferencias por nombre y cuenta de nuestros clientes. Entonces, Bridging Value en ese momento no existe más, existe solamente el cliente. Entonces, nuestro éxito es el éxito del cliente. El éxito del cliente se mide en cuanto a abrir nuevos mercados, firmar nuevos contratos, establecer nuevas partnerships. Entonces, imagínate que uno de los casos de éxitos que nos encanta comentar es tomar una empresa que tenía una solución en un banquillo, 3 años y medio después, llevarla a firmar contratos multimillonarios con empresas petroleras, haberla ayudado a transformar su producto en algo que estaba en un banquillo, en algo que está en el mercado, hasta crear una joint venture con una empresa que estaba del otro lado del océano.
Entonces, claro, esto significa usar el concepto del desarrollo del negocio, no solamente desarrollar negocio no significa hacer ventas. La venta es la consecuencia de haber movido múltiples elementos, que puede ser una inversión, puede ser mentoring de alguno de los ejecutivos, puede ser cambiar el modelo de negocio, reposicionar la empresa. Entonces, esto es la parte divertida de nuestro trabajo y por esto muchos de nuestros clientes nos llaman típicamente para capturar la voz de sus clientes, mm. que es muy difícil. Claro, ahí implica tener no solo un conocimiento 360, sino pensar fuera de la caja, como dice en inglés, think out the box. Así que Absolutamente. a veces te encuentras personas que están dentro de la caja y cómo los haces pensar fuera, en fin. Nosotros, Pero es nosotros decimos, cierto, estamos nosotros decimos, remando contra no, marea decimos think beyond the box, pensar más allá de la caja, porque la caja muchas veces es lo que nos limita, justamente como decís. también, Entonces, también. pensar más allá de la caja. Ujú. También tienes un área aeroespacial. Cuéntanos un poco sobre esto, Giuseppe. Bueno, la pasión aeroespacial es algo que viene de mucho, mucho tiempo y efectivamente estamos viviendo uno de los mejores momentos de nuestra historia como seres humanos. Por la primera vez estamos listos para ampliar nuestros horizontes. En 1969, el día que Neil Armstrong aterrizó en la Luna, fue un momento de gran expansión, sobre todo psicológica, para el ser humano. Al fin estábamos llegando más allá de nuestro espacio físico, pero no logramos establecernos. Fue una de las primeras veces que el ser humano llegó a ampliar y no expandir y conquistar nuevo territorio. Hoy es posible. Hoy la evolución que está pasando es tan importante que, por ejemplo, ya en este momento, alrededor de la Tierra, en órbitas geoestacionarias, el LEO, o digamos Low Earth Orbit, hay una economía equivalente a la de Australia. Imagínense qué significa esto. Significa que hoy, si quisiéramos que el PIB de la Tierra crezca, no hay manera sino expandiéndose afuera de esto. Entonces, primero, el ser humano se expande, necesita expandir. La única manera para hacerlo es más allá, afuera ampliando la propiedad del planeta. Y la pasión aeroespacial viene del efecto que el mundo aeroespacial, como lo hemos definido en un evento que hemos organizado en Houston con múltiples inversores, empresas de nivel hacia adelante, no es un vertical industrial, es un horizontal industrial, porque impacta todas las disciplinas, impacta la mecánica, impacta la parte aeronáutica, impacta la química, impacta la biología, impacta las leyes, impacta la parte económica. Hoy como hoy hay un gran debate sobre si llegamos a la Luna, quién es dueño de la Luna, cómo definimos los contratos en la Luna. JP Morgan hizo una prueba, por ejemplo, de tener dos satélites e imaginar dos satélites como fueran dos entidades que hacen una transacción económica. Esa transacción económica la intentaron con varios tipos de moneda, dentro del dólar hacia adelante, y la única manera que lograron hacer una transacción que fuese fiable fue con una criptomoneda. No fue posible con otra, porque el tiempo de información, el intercambio de información para que esta transacción se cierre, era tal que el gap era demasiado grande. Entonces, nosotros estamos en una fase de gran expansión y todas las empresas, todas, les digo todas, desde una contaduría, un gabinete de abogados, una universidad, una empresa de agricultura, una empresa de logística, todos necesitamos una estrategia aeroespacial. Tenemos una estrategia espacial. ¿Qué impacto va a tener el espacio para nosotros? Sí, se habla, de hecho, hay una tesis y hay una línea de investigación en economía del espacio, en la cual yo estoy muy interesado y me gusta involucrarme en esos temas. Y por eso, Giuseppe, el que esté escuchando el programa y no se ha dado cuenta todavía que Giuseppe es ingeniero, pues creo que no lo ha entendido, porque el ingeniero hace cosas que van en contra de la naturaleza, o sea, una cosa que vuela, que pesa toneladas, pero ¿quién la diseña? Un ingeniero. Y ahí es donde sales con este coche que estoy viendo en la página de Namco Aero, ¿Sí? que es un coche que vuela, Bueno, pues igual va en contra natura. Es que el ser humano no puede correr a 100 kilómetros por hora, pero un ingeniero inventó un coche. O sea que aquí estoy viendo esto, ¿no? sí, Sky estamos, Freedom. sí, 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 no, imagínate, Namco Aero es una empresa de Houston, que es una empresa, la única empresa de la ciudad bueno,
Space City, que así se llama Houston, una de tantas maneras de llamar la ciudad, de estos autos voladores, ¿no? Interesante que hay, hoy a la fecha hay más de 400 empresas que están desarrollando autos voladores. Más de 400 empresas. Ustedes se dan cuenta que significa a nivel mundial un cambio de este tipo. Entonces, vamos, el impacto a nivel de ¿cómo se llama?, de infraestructura es fundamental. En lugar de construir autopistas, tendremos que construir sistemas de controles de datos y de reglas de movimiento entre de punto a punto. Otra cosa que es interesante, Andrés, es el impacto de los spaceports. Hace algunos días, en el último evento que tuvimos en el Club Americano de Madrid, se hablaba de lo que está pasando en los puertos. Entonces, los puertos como punto de intercambio entre de civilizaciones, de trading, pero hoy hay todo un gran desarrollo sobre lo que son los spaceports. Los spaceports son nuevas infraestructuras donde podrán llegar los nuevos vehículos que van galácticos o suborbital. Imagínate que ya, ¿cómo se llama? Richard Branson, después de la prueba con el Virgin Galactic, está prácticamente produciendo sistemas para poder adaptar otros aeropuertos a nivel mundial para poder llegar con su equipo, con su vehículo. Su vehículo significa llegar de un punto al otro de la Tierra en menos de 4 horas. Claro. Todos los puntos de la Tierra. Elon Musk, el día que en los próximos días, cuando debemos Starship volar, Starship tarda media hora a ir máximo de un punto al otro de la Tierra. Claro. No, no, Entonces, el futuro que viene es impresionante y lo que nos castiga siempre es el tiempo, porque tú ya me haces señas que tenemos impresionante, que despedirnos, o sea, esto se nos ha ido rapidísimo, Giuseppe. es como siempre. Eh, Dejo igual tus puntos de contacto, tus palabras finales, por favor, para despedir el programa y mira, encantado de haberte tenido una vez más aquí. Primera cosa, gran agradecimiento a ti, a toda la audiencia de Radio Capital, muy, muy impactado por esto, es siempre un placer estar con ustedes y como decís justamente, el tiempo es la cosa fundamental, como viste en el libro que te pude agradecer, bueno, lo voy a mostrar acá en la cámara, si no sé si se ve, en el libro se habla, todo empieza en la gestión del tiempo. Una de las cosas que nosotros hemos logrado de vuelta por la pandemia es retomar control de nuestro tiempo. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? ¿Cómo lo gestionas? Es la única commodity que no se puede rellenar. Claro que sí. Bueno, Giuseppe, muchísimas gracias de verdad por Muchas haber gracias, Andrés. participado con nosotros. Un placer. Hablamos pronto. Claro que sí.